Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal. El tema de esta ocasión creo que puede ser un poco polémico de lo que me ha tocado ver a mí en redes sociales, en los canales de este tipo en español. Son pocos los que abordan este tema y el tema es el siguiente: las armas y la política, ¿cómo se relacionan? Bueno, pues empecemos comentando. Si algo de lo que se mencione a continuación no es de agrado de alguien, de alguno de nuestros suscriptores o de alguno de nuestros videntes o alguien que nos está escuchando, pues hágalo saber. Si alguien está de acuerdo con algunas de las ideas aquí expresadas, también comenten aquí abajo. Y pues si les gusta el contenido, pues invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho aún. Entonces pues empecemos comentando que la cuestión de las armas y la política no van por caminos separados. No pueden estar, no se puede hablar muchas veces de armas sin tocar temas políticos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues empecemos comentando que en la actualidad las armas en nuestro país se ven como y se les da un uso en manos de civiles y de armas registradas y civiles que obviamente tienen que pertenecer a un club de tiro o tener sus licencias de cacería, etcétera. Entonces se les da un toque deportivo, ¿ok? Más que nada, tanto el tiro deportivo como la cacería, pues al final de cuentas eh, vienen a hacer un deporte, ¿no? Entonces, bueno, se le da esta connotación deportiva. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y si nos vamos un poquito hacia atrás a la historia de nuestro país, pues como ya lo hemos mencionado anteriormente y siempre estamos citando el 10º artículo constitucional. Y pues habría que analizarse cuándo se escribió la Constitución, y la Constitución que tenemos ahorita técnicamente no fue la primera que tuvimos como país. Entonces, desde la primera constitución que tuvimos como un estado soberano, un estado independiente a lo que era España, bueno, sí, a lo que es España, más bien dicho en la actualidad, entonces como un estado independiente a la madre patria, eh, se le dio el derecho al ciudadano mexicano de poder poseer y portar armas de fuego, ¿ok? Entonces, está constituido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, desde ahí surge esa relación de las armas con la política. En nuestro país se prohibió ese derecho, o se ha estado limitando a partir de los años 70, precisamente cuando un régimen opresor, un gobierno a nivel federal muy opresor, que no vamos a decir nombres, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que pasó en el 68, los movimientos sociales que hubo. Entonces con ese régimen opresor que existía en ese momento, pues deciden básicamente prohibir a los ciudadanos el uso, el acceso. ¿Cómo prohibieron el acceso? Bueno, pues mandando cerrar todas las armerías que existían en el país, las cuales eran negocios legalmente constituidos, pagaban sus impuestos, pero por decreto presidencial se hace eso. Ahora podemos decir que en su momento fue el partido fulanito de tal. ¿Ok? Es correcto. ¿Ok? Si ustedes analizan la historia, podrán darse cuenta quién estaba en turno, quién era el presidente, quién era el secretario de gobernación, que después a su vez se convierte en el presidente de la república y que a su vez es al que le toca pues llevar a cabo este plan, por llamarlo así, ¿no? De prohibir el acceso. El acceso legal, claro está. Entonces, bueno, sí es cierto, era el partido fulanito de tal. Pero, pues ya no ha sido el único. Ya han gobernado otros dos partidos a la actualidad. Siendo el 2023, ya hubo un partido que se aventó 2 sexenios. Regresó el partido que en su momento prohibió. Y ahorita estamos con un partido pues completamente nuevo, el cual pues está conformado por parte por
ex partidistas de los otros partidos anteriormente mencionados, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí pues esa es un poquito la reseña histórica, política en nuestro país como tal. Pero ahora vamos a ver qué tipo de partidos o qué tipo de ideologías políticas son las que terminan prohibiendo el acceso a las armas a sus ciudadanos, a sus gobernados, como quien dice. Bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, la China de Mao. Este individuo comunista termina prohibiendo las armas y comete genocidio. En Alemania, durante el régimen nazi, se le prohibió a los judíos. ¿Y qué terminó pasando? Lo mismo. El gobierno en ese momento pues hizo sus atrocidades que pues ya todos conocemos en la historia, ¿no? Que quedaron pues en la historia mundial. Los turcos por ahí también tuvieron una cuestión similar, limitándole a otro pueblo ahí vecinos de ellos el acceso a las armas cuando era el Imperio Turco, y al final de cuentas terminan cometiendo su genocidio, ¿no? Con esas comunidades, con esos sectores de la población indefensos. Entonces, muchas veces se cita, repito, voy a regresar al inicio, que el uso de las armas es un uso deportivo, recreativo, etcétera, ¿no? Muy bien. Y sí, en la actualidad sí lo es. Pero debemos de recordar que se plasmó en la Constitución no con la finalidad esa. O sea, no con la finalidad de que lo vamos a poner los fundadores de nuestro país, que tuvieron voz y voto al momento de escribir los artículos de la Carta Magna, no pusieron el 10º artículo nada más para que hubiese personas que pudieran formar clubes de tiros y cacería y pues que esa fuera la función, ¿no? Claro que no. La función del artículo y el motivo por el cual ellos lo plasmaron en la Carta Magna, que repito, pues se supone que ninguna ley debe de ir en contra de la Carta Magna, ninguna ley federal, ninguna ley estatal debe de ir en contra de la Carta Magna. Entonces ellos lo plasmaron en la Carta Magna porque sabían y reconocían de la importancia que tiene el hecho de que el individuo se pueda proteger, ya sea de otros individuos que le quieren hacer daño, incluso del gobierno, si se convierte en un gobierno tiránico, un gobierno destructivo, que el hecho que la población pudiera defenderse, esa era la función y la finalidad del 10º artículo, ¿okay? Entonces, pues esa es mi aportación aquí para ustedes, ya de lo que en algún momento se plasmó en la Constitución. Nos quedan desafortunadamente unos derechos muy limitados, muy limitados, ¿no? en este tema, en el tema de las armas en manos de civiles legalmente registrados ante Sedena, etcétera, ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, esa es mi aportación, mi comentario referente a lo que en realidad era la idea del artículo 10, y al igual tomar en consideración lo que ha pasado con otros pueblos. Y normalmente la ideología o política que termina restringiendo a sus conciudadanos, a sus gobernados, suelen ser ideologías socialistas que terminan convirtiéndose en comunistas. Así es. Si vemos alrededor del mundo, los países donde hay una prohibición o de plano una limitante al 100% suelen ser países comunistas. Si no son comunistas, mínimo se autodenominan socialistas. Cuando volteamos a los países capitalistas, podemos darnos cuenta que la gran mayoría, quizás no todos, pero la gran mayoría confían en sus ciudadanos y les dan, si bien en algunos países no es igual que en Estados Unidos, donde libremente pueden adquirir y todo eso que ya hemos escuchado en los medios tradicionales, si bien es cierto, no es así. Hay mecanismos que regulan, pero que sí permiten. El problema de nuestro país es que hay mecanismos que están para regular, pero lo que terminan haciendo es
prohibir por completo. Entonces, ese es el detalle, no en la libertad, a lo mejor, como ya lo hemos mencionado, donde por doquier pudieras adquirir. No se trata de eso, pero tampoco se trata de que estemos en una ideología prohibicionista. ¿Okay? Entonces analícenlo, tomen en cuenta, recuerden que la política siempre va de la mano con estos temas, porque pues es la clase política la que al final de cuentas tiene la facultad para modificar nuestras leyes. Nosotros como simples ciudadanos lo único que nos queda es exigir y pedir que se haga valer nuestro derecho, pero ellos al final de cuentas son los que terminan, ya sea en nuestro caso desafortunadamente restringiendo. En otros casos, en otros países, como lo que sucedió en Brasil, fue la clase política que obviamente al final de cuentas por decreto presidencial y por la misma exigencia del pueblo terminan flexibilizando los mecanismos para el acceso, ¿no?, a las armas, y eso a su vez termina termina teniendo como resultado una reducción en la violencia del país. ¿Okay? Entonces, si ustedes gustan que abordemos algún otro tema referente a esto, que profundicemos en alguno de los comentarios aquí mencionados, pues háganlo saber y con mucho gusto les damos seguimiento, ¿no? Entonces, para que lo analicemos como sociedad, como futuros políticos que pueda haber aquí, o como políticos actuales que pueda haber precisamente escuchando ahorita este comentario, pues que lo analicemos. ¿Por qué tenemos que si el pueblo es sabio, si el pueblo es bueno, como se menciona hoy en día, por qué tenemos que desconfiar del pueblo y por qué tenemos que tenerle esta prohibición al pueblo? Entonces analicémoslo, todos los partidos, porque la prohibición inició en el 70-71 aproximadamente, con un partido en turno, un partido que duró más de 30 años, creo que fueron como más todavía, ¿no? Entonces como 70 años en el poder. Entonces después vino otro partido, no hizo nada, no hizo grandes cambios, pues si bien tal vez ese partido, esos 2 sexenios, la ley no se vio afectada donde la hayan restringido más, tal vez la dejaron igual, pero no la ampliaron. ¿Okay? La restricción que se impuso en los 70s no se eliminó, por llamarlo así, no se flexibilizaron los mecanismos, y ahora pues tenemos un gobierno que ya tiene algunos años en el poder, y lo que se ha visto, porque como dicen luego, lo que se ve no se pregunta, lo que se ha visto es que a lo ya restrictivo, a lo ya impuesto por aquel partido que es el antagónico, como quien dice, de este nuevo partido que se supone que era la mafia del poder, lo que estableció en su momento la mafia del poder, pues pareciera que le han dado la misma corriente, le han dado por el mismo lado y incluso han restringido aún más, pues. Entonces, yo sé que muchas veces muchos canales no quieren tocar este tipo de temas porque pues es la política, es el poder, y aquí no se trata de estar en contra de la política o en contra del poder, ni mucho menos, simplemente ser analíticos, ser respetuosos, ser conocedores de los derechos, de las limitantes también que hay, y pues tratar de crecer como comunidad para ver si en algún momento podemos lograr un cambio en las leyes, para ver si en algún momento podemos cambiar también un poco nuestra cultura referente a estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi comentario, los escucho, los leo y nos vemos en el próximo video.